Bien, vamos a resolver el ejercicio 23 de electroquímica. El mismo dice, se hace circular una corriente de 3,8 amperes en una solución 0,65 molar de sulfato cúprico 1860 mililitros. En la misma se descompone agua produciendo 10,08 litros de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura. Bien, antes de empezar el ejercicio tenemos que plantear las reacciones de óxido-reducción. Por un lado, como lo dice el ejercicio, vamos a tener al agua que va a estar descomponiéndose en oxígeno, ¿sí? En este caso tenemos el oxígeno del agua que está actuando con -2 y el oxígeno gaseoso actúa con esta oxidación C. Por ende, si pasa de -2 a 0, va a ser la reacción de oxidación. ¿Cómo hacemos el balance de esta ecuación, de esta hemireacción? Primero vamos a balancear las masas agregando un 2 delante del agua para balancear los oxígenos. Y ahora vamos a agregar del otro lado 4 protones para igualar los hidrógenos. Ahora bien, balanceamos las cargas. De este lado no tenemos ninguna carga y de este lado tenemos 4 cargas positivas. Por ende, para equiparar las cargas vamos a agregar 4 electrones, que son los mismos electrones necesarios para pasar cada oxígeno de -2 a 0. Por ende, esta es la reacción, como bien dijimos recién, de oxidación. La misma, como es la reacción de oxidación, sabemos que ocurre en el ánodo. Bien, por otro lado tenemos al catión cobre, que está en solución, que va a reducirse a cobre sólido. Acá no tenemos que hacer ningún balance de masa, simplemente balance de carga. Como tenemos dos cargas positivas al lado de los reactivos y ninguna al lado de los productos, vamos a agregar 2 electrones de este lado. Como los electrones están del lado de los reactivos, vemos que es una reacción de reducción, pasa de +2 a 0. Para poder equiparar, vamos a tener que multiplicar la ecuación de abajo por 2, de manera tal de cancelar los electrones. Por ende, esta otra hemireacción es la reacción de reducción y ocurre en el cátodo. ¿Cómo nos queda la ecuación global entonces? 2 moles de agua más 2 cationes cobre más 2 nos van a dar 1 mol de oxígeno, 4 protones y 2 moles de cobre sólido. Para calcular el tiempo a la electrólisis vamos a poner todos los datos que tenemos. Dice que la intensidad es de 3,8 amperes y nos está dando el dato de que se producen 10,08 litros de oxígeno gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, ahora que tenemos la estequiometría de la reacción completa, podemos calcular cuántos moles de oxígeno se están produciendo gracias a este dato y de esta manera llegar a deducir cuánto cobre se está produciendo para poder calcular el tiempo y la masa de cobre depositada. Entonces, los moles de oxígeno que se generen, debido a que dice que son en condiciones normales de presión y temperatura, van a estar dados por la diferencia entre los 10,08 litros sobre 22,4 litros mol, que es el volumen molar. Esto nos da un total de 0,45 moles de oxígeno. Estos moles de oxígeno que se produjeron con esta información, ahora vamos a poder decir qué cantidad de masa de cobre se produce. Como la relación estequiométrica es 1 mol de oxígeno reaccionan con 2 moles de cobre, si se obtienen 0,45 moles de oxígeno, podemos decir que los moles de cobre que se produjeron son 2 por 0,45 moles. Esto da un total de 0,9 moles de cobre.
Entonces ahora, con esta información, podemos calcular a partir de la ecuación en la que relaciona la masa con la carga y el peso equivalente, la cual dice que la masa es igual a la intensidad por el tiempo por el peso equivalente sobre un Faraday o 96.500 Coulomb. De esta ecuación, ahora podemos despejar el tiempo, perdón. Entonces, el tiempo va a quedar igual a la masa del metal electrodepositado por los 96.500 Coulomb sobre la intensidad por el peso equivalente del metal. Entonces, si reemplazamos, nos va a dar la masa de cobre. Decimos que 0,9 moles por 63 gramos mol, que pesa un mol de cobre, nos da un total de 57,15 gramos de cobre. Entonces ahora reemplazamos en nuestra ecuación todos los datos que tenemos, que son la masa, son los 57,15 gramos de cobre por 96.500 Coulomb, que lo voy a poner como amper por segundo para después tachar las unidades, sobre la intensidad, que según la información del ejercicio son 3,8 amperes, por el peso equivalente del metal. ¿Cuál es el peso equivalente del metal? La masa molar, que es 63 gramos mol, sobre los 2 moles equivalentes que tienen que pasar, son los 2 electrones que tienen que pasar para poder reducir el catión cobre más 2 a cobre sólido. De esta manera nos da que el tiempo, acá cuando simplificamos amper por amper y gramo por gramo, nos queda que el tiempo en segundos va a ser igual a 45.710,5 segundos. En la parte B nos pide la masa de cobre depositada. Bueno, este es un cálculo que ya realizamos. ¿Cómo lo realizamos? A través de la estequiometría. Lo vuelvo a mostrar. Según nuestra ecuación, por cada mol de oxígeno que se genera, se forman 2 moles de cobre depositado, o se depositan 2 moles de cobre. ¿Cómo calculamos que eran 0,45 moles de oxígeno lo que se producían? Entonces van a ser 0,9 moles de cobre que se depositan. Eso equivale a una masa de 57,15 gramos de cobre. Entonces la respuesta ya la tenemos, son 57,15 gramos de cobre para el ítem B. Y ahora en el ítem C nos pide que calculemos la concentración de la solución de la sal de sulfato cúprico luego de ocurrida la electrólisis. Como sabemos, el sulfato cúprico se separa en cationes cobre más 2 y en aniones sulfatos. ¿Sí? Hay una relación estequiométrica o molar de 1 a 1. Si teníamos inicialmente una solución, la concentración inicial era de 0,65 molar de la sal y tenemos un volumen de 1860 mililitros, que es lo mismo que decir 1,86 litros, podemos calcular los moles iniciales que teníamos. A estos moles iniciales le vamos a restar la cantidad de cobre que se depositó de manera sólida, porque ya no van a estar en solución como cobre más 2, sino que se van a depositar sobre el electrodo. De esta forma se espera que la concentración final del sulfato cúprico al finalizar la electrólisis sea menor. Entonces, calculamos los moles iniciales como 0,65 moles por litro por 1,86 litros.
Esto nos va a dar un total de 1,209 moles de el sulfato cúprico. Ahora bien, dijimos que se producían 57,15 gramos de cobre, que estos se correspondían a 0,9 moles, se los vamos a restar. Entonces, los moles finales van a ser igual a los moles iniciales menos los moles depositados. Esto quedaría como 1,209 menos 0,9 moles. Entonces, la diferencia de estos dos moles, los moles iniciales menos los moles que se depositaron de cobre, que los tengo que restar, nos da 0,309 moles. Estos 0,309 moles nos van a servir para sacar ahora la concentración final. ¿Cómo calculamos la concentración final? Como hacemos siempre. Para sacar la molaridad final, vamos a hacer los moles finales sobre el volumen, que van a ser 0,309 moles sobre 1,86 litros. Esto nos da una molaridad final de 0,166 molar. Y de esta manera resolvimos el ejercicio número 23.